Bueno gente, llegó el momento de mostrarte un monitor portable de 15.6 pulgadas. En este video vengo a hablarte de todas las prestaciones, ya que a mí me hacía falta un monitor portable y me puse de acuerdo con el fabricante, me mandó esta unidad y la verdad es que ha llenado todas mis expectativas. Ahí estoy pasando imágenes, ya que le he hecho un montón de pruebas, le monté mi PlayStation 5, también le monté mi laptop para tener doble pantalla y ver cómo me va en caso de que yo quiera hacer un stream, y hasta este momento este monitor ha llenado todas mis expectativas. Hice el unboxing y viene con un montón de accesorios por el mismo precio. Trae un adaptador de pared para nosotros alimentar la energía del monitor. Aparte de esto, viene con dos cables USB tipo C, un cable para alimentar la energía de el monitor portable y el otro cable para mandar señal de audio y de video. Aparte de esto, viene con un cable HDMI de mini HDMI a HDMI, así que todo esto viene incluido. De esto viene con algo que a mí me encanta, y es que viene con esta funda. Estamos delante de un diseño súper brutal, fibra de carbono por todas partes, tanto la funda como el diseño de la pantalla. Ambos vienen en fibra de carbono y a mí en lo personal me encanta, ya que se siente de muy buena calidad. Y en cuanto a prestaciones, súper brutal. Esta pantalla viene con un grosor de 0.35 pulgadas y un peso de 1.7 libras. Es extremadamente liviano y a nivel de prestaciones estoy enamorado de esta pantalla. Fíjate, por este lado tenemos doble puerto USB-C y un puerto mini HDMI para nosotros mandar audio y video por estos puertos que tú estás viendo acá. Pongamos que tú no quieras usar esta funda. Tú dices, bueno, no quiero usar la funda, quiero usar el monitor sin necesidad de la funda. Pues ellos incluyeron este otro accesorio. Es una especie de base que para tú parar el monitor simplemente lo colocas aquí, le pones la base, lo pones así de esta manera y fíjate cómo, ¿verdad? Cómo se para. Y me gusta porque es flexible. Realmente lo puedes poner en el suelo y lo aguanta sin ningún problema. También lo puedes parar al máximo, que sería este ángulo, y fíjate cómo sería esta base, que en lo personal se agradece, y la mayoría de pruebas que tú vas a ver en este canal yo la hice con esta base y no tienes que pagar nada más. Todos estos accesorios están incluidos. Aquí en el otro lateral tenemos una entrada con 3,5 milímetros. Tenemos un botón para encender y apagar el monitor, y también tenemos un botón para subir y bajar el volumen. En cuanto al audio, voy a darle puntuación, ya que se escucha muy bien. Recuerda que tiene sonido estéreo. Ese es el audio que sale directamente por las bocinas del monitor. El audio suena muy bien. Si también puedes controlar, como dije hace un momento, puedes controlar el audio por acá. También puedes controlar el brillo, ya que esta pantalla es una pantalla IPS, viene con resolución de 3840 por 2160 píxeles a 60 Hz. Y fíjate esas imágenes que estoy pasando, donde le monté la PlayStation 5, estuve jugando, estuve probando la tasa de actualización para ver si sentía ¿verdad? Algún problema a la hora de nosotros estar jugando videojuegos. Y la verdad es que con la PlayStation 5 me fue súper brutal jugando en resolución de 3840 por 2160 píxeles. Es decir, estuve jugando en resolución máxima de 4K, y me encanta porque pude ajustar la tecnología con HDR. Recuerda que la PlayStation 5 ya viene con esta tecnología de HDR
y si tú quieres disfrutar de esa gran experiencia en cuanto a tener los negros más negros y verdad, y que se vea mejor la experiencia de videojuego, pues el monitor también viene con esta tecnología de HDR y la verdad es que me fue súper brutal. Y por último, chicos, y no menos importante, es que si tú eres un usuario que te dedicas al mundo del entretenimiento, haces streaming, ¿verdad? O también te dedicas a la minería. Por lo regular, los mineros que tienen varios rigs necesitan un monitor como este para estar monitoreando los rigs. Pues este cumple con esos requisitos porque vas a poder monitorear los rigs con un monitor como este. También me encantó a la hora de tú, ¿verdad?, compartir doble pantalla en una PC con Windows. En esas imágenes que estás viendo ahí, traje mi laptop para probarlo y ver qué tal sería la experiencia, y la verdad es que me encantó porque pude sacarle la resolución máxima de 4K, aunque mi laptop solamente viene con resolución de Full HD. Pues cuando yo agregué este monitor externo, pues me dio la resolución máxima de 4K a 60 Hz, y también me da todas las características que te brinda Windows cuando tú tienes doble pantalla. Puedes ponerlo de manera vertical, puedes ponerlo de manera horizontal, puedes mandar imágenes, puedes compartir OBS Streamlabs, puedes monitorearlo con esta pantalla portable y a la vez puedes ir compartiendo tu experiencia de videojuego o grabando un en vivo para tus, ¿verdad?, para tus seguidores. Y yo creo que esto es una de las razones del por qué tú debes considerar tener un monitor como este. Viene con un gran precio y unas prestaciones muy buenas. No vas a tener que invertir dinero extra en ningún accesorio, ya que este viene completo. Voy a dejarte más información en la descripción de este video para que vayas y te lo compres. No te voy a decir el precio porque el suplidor me dijo que ellos cada cierto tiempo viven agregando un cupón de descuento, y el precio por el cupón de descuento puede subir, puede bajar, pero la verdad es que si te interesa tener una pantalla portable como esta, pues te invito a que pases por la descripción de este video, hazle clic y déjame saber cuál es tu experiencia y cómo te va con esta pantalla portable. Yo, en lo personal, me voy a quedar con ella, la voy a estar usando, voy a estar monitoreando mis rigs de minería. Aparte de esto, también cuando vaya a hacer un streaming con mi laptop, pues ya no necesito tener un monitor enorme aparte para yo estar monitoreando mis partidas, sino que ya con esta pantalla portable voy a poder hacer esto sin necesidad de gastar mucha energía y sin necesidad de tener una pantalla demasiado grande. Así que, basado en mi experiencia y basado en lo que he visto en esta pantalla, está altamente recomendable. Así que ya sabes, si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Recuerda, más información en la descripción de este video.